Sé que vive más de 5 años, no sé exactamente. O sea, él es como un mito urbano. La gente dice que estaba 8 años, que estaba 6, que estaba más. Nadie sabe con exactitud. Pues ahora es un amigo porque primero siempre se acerca a saludar también, saluda con mis chicas. No es muy expresivo que digamos con ellos, pero lo hace muy bien. Parece mentira, pero ha traído también su pareja para acá. Se ha quedado a vivir, ha tocado a la pareja de Losne desaparecerle, mandarle por otros barrios y cosas, porque ya empezaba vuelta la reproducción. Entonces eso ya era imposible. Yo, por ejemplo, le he encontrado caminando por la Alameda, le he encontrado por la Colón, y con un paso así como elegante que tiene que salir, así como se dice, con prosa, ¿no? A veces cuando me voy así a comprar el almuerzo, me voy a hacer los sábados, él me sigue, está atrás mío, está, me cuida, todo eso. El perro sin duda se siente afectado, ¿no? Participa de los ensayos, es decir, no ingresa a tocar un instrumento, pero se suele poner detrás de la puerta a escuchar los ensayos y no interrumpen. Aproximadamente entre unos 16, 17 años está. Cuando yo vivía aquí, nosotros teníamos en la parte posterior izquierda de la casa una piedrita de lavar, para lavar la ropa. Entonces un día que me acerqué para allá, había estado el perro ahí, creo que estaba 1 mes o 2 meses de nacido, creo. Había estado estropeado, que le han sabido pegar. Y cuando me vio a mí se asustó y comenzó a chillar durísimo, pensando que se le iba a hacer algo, ¿no? Yo justo ese día habíamos comido pollo. Entonces yo inmediatamente le saqué y le dejé los huesitos ahí, ¿no? Y después a los 2 días me fui por ese mismo lugar y todavía el perro no se había ido. Seguía ahí. Entonces, en vista de que ya no se quiso ir, pues le cogimos, le bañamos y le curamos. Y desde ahí ya no se volvió a ir el perro. Era cachorrito todavía. Y llegó por acá. Se arrimó a la pared de la Sinfónica, se le dio de comer, yo le compré unos pancitos, les di y ya pues se quedó aquí. La gente de adentro de la Sinfónica también ayudó y vive aquí el perrito todo contento, todo alegre. En ese tiempo estaba un tipo de auditoría, le tomaron mucho cariño al perrito, ellos mismos se encargaban de traerle el balanceado, dejaban para sábado y domingo para que le den. Cuando fueron ellos, se fueron con mucha pena, recomendando que no le boten al perrito y así, hasta la presente, el perro continúa aquí en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en el caso de Losne, y yo lo que puedo decir solo comparativamente, ¿cuántos perritos callejeros hay por aquí cerca, ¿no? Que podrían pasar todos los días por las puertas de la oficina, pero es el perrito que de alguna manera se sintió a gusto, no solamente con quien lo rescató, sino por el hecho de vivir en un ambiente artístico, ¿no? Creo que le gusta la música porque como desde bebé estuvo aquí, entonces, y en esa época la orquesta ensayaba aquí todos los días, de lunes a viernes, y el perrito siempre estaba en la puerta, se acostaba ahí, se cruzaba las patitas así, y escuchaba los ensayos, siempre en la puestita ahí en las gradas. El hecho de que le hayan acogido aquí, primero, y el hecho de que no se haya ido, porque como él camina tanto,
y puede haberse ido para otro lado. No interrumpe, no ladra, no hace ningún ruido. A diferencia de lo que podría ocurrir cuando viene, qué sé yo, un vendedor que no respeta, no entiende la trascendencia de lo que es un ensayo, ¿no? Para el perrito se ha vuelto ya algo tan habitual que para toda la orquesta es algo absolutamente normal. Pero yo hago la comparación, sería rarísimo encontrar un animalito que se comporte de esa manera en ningún otro sitio, ¿no? Yo vivo por el bosque y un día estaba al centro comercial y le veo ahí al Osne que caminaba. Bueno, era un perro parecido al Osne. Y mi marido me dice, no, ¿cómo va a ser si está lejísimos de la casa? Entonces le llamo y regresaba a ver, no sabía de dónde venía. Y normalmente hago como que le lanzo besos para que venga. Hago eso y ya caminó, entonces ahí sí ya le subí al carro, le dimos de lado y le trajimos a la casa. Estaba con las patitas, ¿cómo se llaman? Con los cauchitos que tienen en las patitas lastimados. Y bueno, después de eso no caminaba bien, entonces le llevamos al veterinario y nos dijeron que tenía una tendinitis, que es una enfermedad que solamente les da a los músicos. Entonces, él es propio de la orquesta. Una vez le llevé para arriba, para San Roque, al mercado que es de arriba mismo. Y al cruzar los pasos que se cruzan por encima de los túneles, ya se me lanzó un potrero allá, ya. Yo dije, esto ya se me perdió, pues. Yo que regresé para acá, ya la encontré aquí mismo. Te debo agregar que es bastante andariego, ¿no? Porque yo lo he encontrado en la Colón y Tamayo prácticamente. O sea, él sí se camina 1 kilómetro y algo más, pero regresa siempre, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es el hecho de que él siempre está caminando afuera. Siempre va, viene y está por el parque elegido, está en el arbolito, solo. Y la pregunta es, ¿cómo hace para cruzarse las avenidas tan transitadas? Un día tenía una novia que era una Basset Hound y estábamos trabajando ya tipo 6:30, 7. Estábamos listos para irnos a un concierto de la orquesta. Y de pronto el Osne entraba de oficina en oficina haciéndole conocer a la perrita. Fue al 2º piso, a la biblioteca, entraron, todo el mundo les mimó. Entonces ya le dijeron, Osne, gracias por la visita. Cogió su perro y se fue. La primera enamorada que tuvo el Osne se llamaba Losca. Ya, que también le acogimos aquí un tiempo, pero como ya estaba embarazada, digamos, le cogieron y le fueron a dejar por ni sé dónde. Ya. La otra enamorada que tuvo, una perrita café así mismo pequeñita, esa se la llevó la chica de la embajada, según que vive por Ibarra. Entonces, ahora se quedó con esta Danina.
la flaca le tiene al Osne como su referencia. Sí. O sea, él es el duro en la relación que ellos mantienen. Ella es la chica que solamente va de esquina a esquina y que no se va más allá porque el Osne es el que puede hacer eso. El Osne es al quien le sigue. El Osne es, como te decía hace un momento, su referencia. El futuro de la flaca después del Osne creo que va a ser un poco triste porque él es su otra mitad. Esa está sin llegada. Es la tercera que tiene, ¿verdad? Porque las dos anteriores, así como hubo unos directores ejecutivos que inclusive a Osne le querían votar. O sea, ¿cómo es posible un perro aquí? Una institución pública no vale. Peor con un perro, decían no. Entonces más bien, pero lo que aquí entre todos dijeron no. A lo que quiera con las perras, pero con el Osne es y no se le topa. Entonces en las casas anteriores a las dos perras se les iba a dejar en la Universidad Central. El Oscar resultó bastante infiel, ¿no? No duró mucho tiempo aquí. Entiendo que esta es la que actualmente convive aquí, es la Losca número 4. Bueno, desde que está la flaca aquí ya no ha traído más novios. Creo que la flaca... La flaca es, asimismo apareció hace, no es más de un año. Y asimismo se quedó aquí. Le empiezan a tomar cariño las personas que vienen, músicos, administrativos. Los de la embajada son bastante preocupados por los perros de la embajada de Francia. Entonces les ponen collares, les ponen las placas, los números de teléfono. Y la perra igual continúa. Más o menos era octubre y ella tuvo su primer celo. Entonces yo estaba súper preocupada porque si ella se queda embarazada, ya no íbamos a poder tenerla aquí. Entonces saqué cita con el veterinario y le subí al carro. Y el Osne empezó a estresarse y ya llegamos a La Patria y el Osne corría con desesperación por toda La Patria. Llegamos al Hotel Colón y el Osne se cruzaba entre los carros. Entonces yo estaba asustada que le pisaran. Y el policía me dice, vea, su perro le está siguiendo. Así como que madre desnaturalizada. Le abro la puerta del carro y el Osne se subió de una. Y se quedó con nosotros, fuimos los tres al veterinario. El nombre del perrito no se lo adoptó sino hace... A ver, bueno, ya es un buen periodo, pero no le pusieron el nombre apenas llegó, sino que en algún momento en que hubo alguna discrepancia, digamos, administrativa, en que los músicos y la administración pugnaban en algún asunto de orden legal. Entonces le puse el nombre de Osne. Le puse el nombre de Osne. La primera enamorada que tuvo el Osne se llamaba Losca. Se argumentó o se trató de poner en el tapete las diferentes leyes que rigen al servidor público, entre ellos de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control, entiendo que es la LOSCA, ¿no? Y por esa razón, cuando en aquel entonces el perrito tenía una parejita, una perrita que llegó y se sumó, digamos, al grupo de mascotas, se les puso en ese momento el nombre al perrito Osne, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y a la perrita Losca, la Ley Orgánica. Entonces el Osne nació como justamente no tenía nombre, ¿no? Entonces todos le decían Sinfónica, Sinfónica, y el perro regresaba a ver cuando se le llamaba. Y después ya como le pusieron las siglas de la orquesta, ¿no? Que es Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Le pusieron Osne y ya se quedó con eso, porque hace caso cuando se le dice Osne. Yo llegué a la orquesta hace más o menos 4 años y él ya estaba aquí. Entonces ahí nos hicimos amigos. Mi relación con el Osne es de amigo porque yo me cambié hace un año y un poco más a vivir por aquí, por el sector. Y con mis dos perritas, Han y Shizuka, que son amigas de Osne ahora, siempre, todas las tardes yo salgo a
a llevarles a caminar, a dar una vuelta por el parque. Y todos los miembros que somos de la institución, ¿no? Cada uno a su manera le ayuda, le trae cosas, pues se les baña. Bueno, hago la parada aquí de ley para saludarles a los a la flaca y darles la comida. Yo como me gustan los animalitos, yo le vi pobre todo achurruscado, todo flacuchento ahí. Usted sabe cómo son los animalitos, ¿no? Todo achurruscado y todo flacuchento. Entonces, ¿qué más cuesta? Uno también ha sufrido en la calle, entonces sabe cómo sufren los animales también. Entonces se le dio acogida y ya lo ve cómo está ahora. Ya está viejito igual a yo. Como todo el mundo le mima, le quiere, yo les digo que después de Gerardo Morán es el más querido. Confío que él puede estar por aquí, en su sinfónica, con su música, con su gente por muchos años. Más que el ser de la orquesta es de él. Es una anécdota también. Vino una cuñada que tocaba piano de un director suizo que vino acá a la orquesta y le vino trayendo a la cuñada, que era japonesa. Y como decía que en mi país ya no hay perros, ¿no? Ya le adoraba a Losne. Tal era así que se iba y le compraba 2 pollos enteros. Le compraba, ¿no? Y se sentaba al lado del perro y ella le iba desmenuzando y le iba dando los 2 pollos al perro. Ella no probaba nada, todo le daba al perro. Le traía chocolates, le traía plátanos, papaya, y todo con el perro. Cosa que los pobres guayas suelen estar viendo de ahí con ellos. Y tanto así que le quería a la china como a la japonesa que le besaba al perro. Fue a parar al hospital con infección. Estuvo en la clínica con infección. Le daba besos con lengua al perro. Es una anécdota que hubo de Losne.